Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la conexión hacia la base de datos. Hoy en este proyecto transversal, ustedes ya están entrando en una de las guías más importantes que tenemos. Y bueno, la idea sería que empiecen a gestionar proyectos que utilicen bases de datos, ¿no? Es decir, que podamos conectar desde Java hacia bases de datos en donde guardemos nuestra información, nuestros datos de forma persistente, porque como saben, si esto lo guardo en un array list, a nuestra información, la que tengamos, o la guardamos en algún collection tipo conjunto o mapa, eh, simplemente con cerrar la aplicación ya desaparece todo lo que fuimos guardando, ¿no? Entonces las bases de datos lo que nos presentan es este sentido de persistencia de la información, de forma que por más que yo cierre mi aplicación o el sistema, reinicie la computadora, eso sigue guardada de forma permanente. Entonces, tenemos distintos tipos de bases de datos, como vemos en este gráfico, algunas más nuevas o más seguras que otras, algunas más conocidas, algunas de acceso gratuito, otras de acceso pago, y bueno, y entre esas uno puede elegir qué base de datos utilizar para el sistema. La elección de una base de datos no es un tema menor porque escatimar en esto a veces son caras, ¿no? Pero escatimar en esto puede derivar en una baja seguridad en tu base de datos. Y si vos sos una empresa en donde todo tu patrimonio está en esa base de datos, si algún malintencionado hacker viene y te captura tu base de datos, podrías perder todo tu negocio, mucho dinero, ¿sí? O sea, podría comprometer datos importantes, carteras de clientes, etcétera, de todo, ¿no? Entonces, y ha pasado, y está pasando acá en San Luis, por ejemplo, hoy me enteré de un caso importante, entonces, mucho cuidado, ¿no? Pasó en la ANSES también, profe. Sí, sí, las bases de datos hackean, pero así como si nada, y después piden rescate, piden millones de dólares, estamos hablando, porque obviamente para una empresa que vende una cierta cantidad que tiene cantidad de ingresos, eso es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería que tratemos las bases de datos con cómo se merecen, tratando de darles la mayor seguridad posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a trabajar con una base de datos que no tiene mucha seguridad, pero porque es a motivos académicos. Una vez que nosotros aprendamos a trabajar con la base de datos, sí podemos dar mayor o menor seguridad a la base de datos. A ver, creo que tengo por acá un gráfico que les quiero compartir, si es que me esperan un segundito. Am, Listo, profe, pasó el segundo. pasó. Es Ya una está, listo, teoría durmió, que profe. es una teoría que está bastante linda, pero Dios sabe dónde la tendré. A ver, pues no, no la Cuando lo encuentro. guardó lo sabía usted y Dios. Hoy solo lo sabe Dios, por lo que Claro, veo. hoy lo sabe Dios nada más, porque ni yo. Muy bien pensado. Em, bueno, básicamente por ahí lo podemos ver en Google. Nosotros vamos a ver que tenemos conjuntos de instrucciones en lo que sería nuestro lenguaje SQL, y estas instrucciones se engloban en distintas ramas, en distintos ramos. Por un lado tenemos lo que son las instrucciones DML, que hablan de la manipulación de los datos. En este caso, acá, instrucciones de manipulación de datos son las que ustedes ya han estado conociendo como el insert, update y delete, ¿sí? Estas son las que van a terminar accediendo a estos datos. Tenemos las DQL, que hablamos de queries o consultas, y acá la más potente es la del select, sirve para muchas consultas distintas. Y por otro lado tenemos las instrucciones DDL, que son las de definición de datos, Data Definition Language, Data Querying Language, Data Manipulation Language, ¿sí? En estas vamos a hablar de lo que es el create para una base de datos, create database, o create de una tabla, ¿sí? Acá, database o table, ¿sí? Y también tenemos formas de manipular la estructura de una base de datos con la instrucción alter o drop, ¿sí? Hasta ahí quiero que queden claras estas instrucciones.
son las que mayormente vamos a conocer en un principio, pero no quita que existan otras que son también muy importantes, como las TCL, que son un grupo de instrucciones para las transacciones dentro de una base de datos. En este caso, asegurar que una base de datos sea consistente. Cuando yo ejecuto unas consultas, esas consultas tienen que dejar a la base de datos en un estado estable, no desarmada, digamos, como que yo pusiera algo que es inconsistente con otra cosa. Por ejemplo, borrar un cliente que tiene un préstamo. Si yo borro el cliente y el préstamo queda asociado a nadie, a null, eso deja una inconsistencia en la base de datos. Por eso entra esto de TCL, ustedes no lo van a tener que hacer. Y por otro lado, tienen algo que es del control, ¿sí? Em, las instrucciones del control. Acá nosotros vamos Entonces a tener ahí Gaby con, levantó la mano, no sé si, control de para que no sigas acceso. avanzando. A ver, Gaby, contá, pregunta. El DDL tiene que ver con los archivos de DDL de los No. programas. No, estas que vos hablas son las DLL, ¿sí? Y esas son Dynamic Ah, Library, ¿sí? Viene de otro tipo de ah, siglas, ¿sí? me Pero confundí de nombre. es una librería, nada que ver. Esta no son librerías, sino que son conjuntos de instrucciones que hablan de la manipulación de los datos y la declaración de la estructura. Por un lado, declaro mi estructura creando la base de datos, creando la tabla y relacionándola. Y por otro lado, los datos. Los DML trabajan todos sobre datos, insertar un registro, actualizarlo, por ejemplo, actualizar un nombre, un apellido, o borrar un registro, borrar algún alumno, algún cliente, que es lo que nosotros vamos a tener que hacer. En cuanto a esta última, que es el delete, se encarga de borrar un registro dentro de la base de datos, pero este registro puede ser borrado definitivamente, con lo cual a veces se recomienda utilizar otro tipo de borrado, un borrado lógico, como que yo pudiera deshabilitar. Por un lado, vamos a tener claro que uno de los métodos importantes va a ser borrar algo que yo quiera borrar, porque muchas veces las bases de datos se llenan de registros, se llenan de información, y por otro lado, me gustaría llamarle deshabilitar, deshabilitar a una opción en donde yo actualizo un registro y con un campo lógico lo paso de verdadero a falso. De forma que después cuando yo hago un select pueda filtrar todos aquellos que estén en true o estén en 1 y no estén en falso. Esto se llama borrado lógico. Justamente a veces los desaparezco, los deshabilito porque esas personas no las quiero, no les quiero otorgar nada ni darles ningún servicio, pero no quiero borrarlas de la base de datos porque puedo necesitarlas para un futuro. Así que por un lado, a veces utilizaré delete para borrar un borrado físico y deshabilitar para un borrado lógico. ¿Mm? Hoy vamos a hablar entonces de estos dos conjuntos de instrucciones, cómo crear una base de datos y cómo insertarlo. Y esto igual ya lo vieron la vez pasada, solamente estoy haciendo paréntesis porque no es la idea de hoy. Bueno, digo, para nuestra aplicación es lo que nos va a importar. Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es trabajar con el tema de la conexión, ¿sí? Porque, uy, me agrandé mucho. Si yo esto lo puedo poner gráficamente, por un lado vamos a tener nuestros programas, nuestras aplicaciones en Java, con todas las vistas hermosas que han aprendido a hacer. Ahí está el mouse, los combo box, qué sé yo, los campos de texto, todo lo que ustedes han puesto con los buttons en estas vistas, ¿sí? Esto se tiene que conectar un sistema hecho en Java con un sistema hecho, eh, mi dibujo, ahí va, esto sería un cilindro, es el sinónimo de una base de datos, ¿sí? Entonces, yo había dicho al principio, si yo tengo algo y no lo guardo de forma persistente en una base de datos, se pierde. Entonces, acá tengo que conectar dos cosas totalmente distintas. Primero, mi programa hecho en Java, y por otro lado, mi base de datos, que para este caso vamos a utilizar MariaDB. MariaDB puede ser MySQL, ambas son posibilidades, ¿sí? ¿Por qué elegimos esta base de datos? Porque son gratuitas y son muy potentes, o sea, no tienen
No tienen tanta seguridad tal vez como otros sistemas que son de pago, pero para nuestro caso es bastante buena y vamos a poder hacer un montón de sistemas con estas bases de datos. Entonces, lo que hay entre estos dos sistemas tiene que haber una especie de puente, ¿sí? Puente, o en inglés bridge, ¿sí? Y ese puente es esto que nos nombra acá como JDBC. Sus siglas vienen de Java Database Connector, ¿sí? Esto es el bridge que va a ser exclusivo de Java, pero hay otros como ODBC y otros tipos de puentes que nos van a permitir conectar ambos sistemas. Ahora, no sé si hay, ahí veo el chat que estaba viendo, no sé si hay alguna consulta, me levantan la mano así yo puedo ver. Si no, me avisas ese, gracias. Sí, chicos, traten de estar prestando atención, porque bueno, están buenas las preguntas todas, pero ahora puntualmente vamos a apuntar a la explicación porque nos queda poco tiempo, entonces, algo que sea una consulta con respecto a lo que explica el profe, intenten no estar preguntando cosas para que no se haga más lenta la explicación y no se distraigan tampoco los otros compañeros. Es lo único que me gustaría decirles, pero por ahora, profe, no hay consultas puntuales. Bien, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, para trabajar con este bridge, seguramente ustedes ya tienen subido alguna librería que les va a permitir conectar con la base de datos, ¿sí? Y este es el MySQL Connector o un conector de base de datos que lo pueden bajar si lo buscan en internet, pero si no, creo que está colgado en el aula. Ustedes lo van a tener que guardar, lo van a tener que incorporar en su proyecto Java. Por ejemplo, ahí se ve mi NetBeans. Un poco chico, pero se ve, profe. Si querés agrandar un poco la Sí, letra, pues se ve el medio chico. código no me interesa tanto, Ahí está. me interesa que se fijen en esta parte. Ah, Se bien, se fijan ve en entonces, esta profe. parte, van a ver que hay cuando en todo proyecto vamos a tener estas carpetitas, la de source es la que va a tener todos los códigos, esta de test es para hacer el testing funcional de nuestra aplicación, y después tenemos estas que son las libraries, ¿sí? Las librerías, y ustedes tienen que usar básicamente una de dos librerías posibles que hay. Una es la MySQL Connector, en este caso yo estoy usando la versión Java 5.1.46, pero hay que ver cuál tienen ustedes. Y la otra es MariaDB Java Client. Estos dos son análogas, no hace falta que estén las dos, es una o la otra. Yo por ahí las dejo puestas en ambos proyectos porque las uso indistintamente, porque son muy parecidas. En este caso voy a trabajar con MySQL Connector. Y para agregarla basta simplemente que ustedes separen en esta carpeta, botón derecho, Add Hard Folder, y entonces ya sí pueden agregar la librería de donde la tengan. No hace falta descomprimirla ni nada, la meten todo. Es un archivo hard comprimido, ¿sí? Y fíjense que esto acepta zip, hard, lo que sea. Y lo agregan. Una vez que quedó agregada, ya voy a estar permitiendo la conectividad. Profe, Entonces, una aclaración importante. Varios compañeros, ahora no sé cuántos, pero bueno, han tenido problemas a la hora de descargar lo que es el Java. Abrió un segundo library, por favor. ujú, El, a ver. eso. Cuando descargaban el que termina en punto .source. Y ese no les va a funcionar. Entonces, cuando lo descarguen de la página, tienen que hacer, después les voy a mostrar yo, pero tienen que ir a la página, hacerle clic a una combo box que dice selection algo y elegir la segunda opción. Ahora, después cuando el profesor termine de explicar, les muestro dónde. Dale, sí. Pero si tienen el que termina en source, este no les va a andar. Tienen que tener el que termina en 2.3.0 yard. Ese es el que va a andar. Dale, si lo tenés Nada, enseguidita, compartís pantalla y les contamos cuál es el que tienen que agregar. dale, ahí lo busco y lo muestro entonces, profe, un Buenísimo. segundito. Dale, me avisas, Ceci. Bueno, entonces la agregan y ya es todo lo que tendrían que hacer para que el proyecto se pueda conectar. Como saben, también nosotros les hemos mencionado en oportunidades el hecho del trabajo de tres capas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto debería tener tres capas. La más importante que hemos aprendido en esta tercera parte del curso es el tema de las vistas o GUI, que es lo que ustedes han estado haciendo, aprender a poner botones, combos, tablas, lo que sea. Por otro lado, vamos a tener las entidades. En estas entidades hablamos de todas las clases del negocio. Son las clases que siempre hemos hecho, clases que tienen el CRUD, ¿no es cierto? Que tiene el ABM,
un alumno, un producto que tenga altas, bajas y modificaciones con sus getters y sus setters, que tenga un constructor. Y por otro lado tenemos una capa intermedia que es la del control o validación. Entonces, la idea de uso de tres capas es que se separen responsabilidades. Ya no se programa como antes, que todo está mezclado con todo. Es decir, si yo estoy trabajando en consolas, no debería poner un escáner en donde están las entidades, sino que el escáner debería ir en la clase main, ¿sí? En la llama main class. O si yo tengo una pantallita, voy a meter en la pantalla botones y todas esas cosas y no las voy a mezclar con las entidades, ¿sí? Mm. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar este modelo de tres capas? Dividiendo en paquetes. Yo acá, por ejemplo, puse las entidades, tengo las vistas por otro lado y agregué otros paquetitos más para tener datos y cosas de mi aplicación. En este caso, lo único que tengo es una carpeta de imágenes para guardar las imágenes PNG. Este es un botoncito que yo le voy a poner a una imagen que le puedo poner a mi botón, suponiendo que, por ejemplo, mi vista de mascotas se viera algo así. Entonces, a ver, si me voy al diseño, yo ahí al botón le puedo poner alguna imagen, un fondo de pantalla, lo que quieran, lo pueden tener en una carpeta recomendado imágenes. Y después al botón simplemente lo llamo desde ahí. Por otro lado, voy a tener una tercera capa, que es la que me interesa, que es la de la persistencia. En esta capa de la persistencia hay una clase que yo necesito tener siempre. Y es la clase que me permita hacer la conexión cargando los drivers de MySQL que yo tengo acá, ¿sí? Usando ese conector. Así que Ya lo que estoy, voy... profe, por si querés. Ah, bueno, dale, a ver ahí Ahí si va a igual contar de dónde Andrés descargo. compartió y ahí compartió una imagen, pero bueno, muestro un A ver, segundito. mostrar. Ah, está bueno. Ustedes cuando hacen clic en el MariaDB, los va a mandar a esta página y acá van a tener el conector de Java mayor a Java 8, 3.2.0 y acá ven que a mí me aparece el 3.2.0 Source. Este es el que no le van a dar. Este si lo descargaron, elimínenlo, sáquenlo, no les va a servir. Le van a hacer clic al OS en Platform Independent y van a seleccionar la segunda opción. La segunda opción, ves que ahí lo corrige, queda en 3.2.0.jar. Esta es la opción correcta, no la anterior, la otra no va a funcionar. Incluso después no la carga, pero esta es la que tienen que descargar, la 3.2.0. Igual ahora lo voy a volver a pasar por chat para que si no tienen ganas de hacer todo esto no lo hagan, pero sepan que esta es la versión correcta que tienen que bajar. Si algún compañero tiene una Está bueno, que hagan situación, captura de ahí explíquenle también. esto. Una Sí, ¿Cómo, captura de Romina? un pantalla. compañero la compartí por el chat al driver correcto. Ahí lo Ah, compartió de joya. vuelta. Descarguen ese Gracias. si tenían otro. Y aprovechenlo. Ese es el que tienen que usar. Bien, ahí Gaby levantó la mano. No sé si tiene una pregunta con esto o con lo que está explicando el profe. Mm, usted está explicando de ese MySQL, ¿no tendría que explicar del que está usando MariaDB? Es lo mismo, es indistinto. Pueden descargar el driver, lo que cambia es la librería, ¿sí? Igualmente, la librería de MariaDB se instala de la misma manera. Una vez que descargan ese archivito que acaba de pasar Nicolás por el chat o que les dijo Ezequiel, ustedes tienen que importar el driver en el proyecto como lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces se van a acá donde dice Libraries y ahí agregan una librería, un hard folder y buscan a dónde tienen. Yo, ¿dónde la tendré? Vaya a saber Dios. Creo que la tengo de vuelta. La tengo entre tantas carpetas en el disco D. Sí, a ver, generalmente, nada, pero no sé dónde puede estar en cualquier lado. Bueno, la cuestión es que ustedes la importan de la misma manera. Buscan a dónde fue a parar este conector. Yo, por ejemplo, estoy teniendo uno más viejo que el que han pasado, porque ese es el 3.2. Yo estoy teniendo el 2.3 de MariaDB. Funciona igual, no van a sentir mucho la diferencia de que tengan una versión con otra. Lo importante es que lo puedan tener. Y el objetivo de esta clase de hoy es que ustedes puedan lograr usarlo y hacer una conexión exitosa, ¿sí? Eso no se instala, así que lo pueden directamente descargar, incorporarlo a un proyecto o incorporar otro. O sea, yo puedo tener un conector en una y un conector en otro en la otra, ¿sí? Entonces a veces yo los uso indistintamente, anexo todos y ya está, ¿sí? Hay otros componentes que tengo acá, pero que no vienen al caso.
el que me interesa es tener es o MariaDB Java Client, que es el que les manda a bajar a ustedes, ¿sí? Bajan ese, si quieren. Lo importante es cómo vamos a utilizar esto. Y siempre que yo quiera conectarme entre mi programa, mi programa hecho en Java, en NetBeans, yo lo voy a necesitar utilizar una clase que me permite esta conexión. Esta clase le pueden llamar como quieran, yo le llamé mi conexión, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué vamos a tener en esta clase mi conexión? Yo quiero explicarles esta clase que la pueden utilizar en distintos... hay variantes, no es la única forma, tienen una variante, tienen otra. Yo tengo algunas que heredan de otro lado, pero esta es la que más me ha gustado porque es por ahí sencilla, ¿no? Básicamente, a esta clase de conexión puede o no tener muchos atributos. Por ejemplo, yo acá estoy declarando 3 strings. En uno, la URL de la base de datos, porque yo quiero que se conecte a una base de datos que yo, por ejemplo, le llamé FielPet. Ustedes tendrán que conectarlo con una base de datos que se llame de otra manera. Un usuario y un password, porque como yo les adelantaba antes, la seguridad en la base de datos es muy importante. Inicialmente podemos crearnos un usuario y un password, pero lo ideal es trabajar por ahí con un superusuario. Superusuario generalmente es root, ¿sí? Entonces, acá yo podría decir, si yo ingreso con root, es el usuario por defecto y que tiene máximos permisos. Aunque claro, ¿quién quiere darle máximos permisos a alguien sobre mi base de datos? Lo ideal sería que se cree un usuario y otorgarle permisos limitados. Pero si ustedes entran con root, están entrando con superpoderes a la base de datos, con lo cual pueden hacer y deshacer lo que quieran, ¿no? Para el password simplemente no ingresan nada, es vacío el password. Entonces, esto me permite también acceder sin ninguna restricción, a menos que ustedes después lo seteen. Estos atributos pueden o no estar. Yo los pongo para que quede más prolijo. Lo que sí debe estar, lo que importa, como les pongo yo acá en el comentario, es este atributo connection, ¿sí? Y este atributo connection lo que va a hacer es establecer una conexión, ¿sí? Para establecer una conexión en esta clase, mi conexión, yo le puedo poner acá, entonces, ya que tengo 3 atributos y un atributo connection, voy a hacerle un constructor, como a cualquier clase dentro de Java, ¿no? Este constructor tiene el mismo nombre que la clase, public my connection, y voy a mandarle las 3 cadenas, según la base de datos que tenga. Yo le voy a mandar la URL, un usuario que normalmente va a venir root y un password que viene vacío, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en cualquier constructor. Seteo estas cosas. ¿Mm? A veces también en este lugar ustedes pueden llegar a poner o nombrar el conector como podría pasar ahí, ¿no? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tener un único método, que es el único método que tiene. Hasta ahí espero que se vaya entendiendo, ¿no? Tengo el nombre de usuario, password y la URL de la base de datos y un atributo connection. Este atributo connection puede estar en null, lo cual quiere decir que no está instanciado, lo cual quiere decir que no he guardado nunca, no he establecido una conexión con la base de datos. Y el objetivo de esta clase es establecer una conexión entre Java y MariaDB. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de bajar XAMPP, ustedes deberían tener instalado acá lo que vimos la otra vez, el control panel, de forma que podamos acceder a nuestra base de datos, que la tendremos acá arriba. Acá vamos a tener nuestras bases de datos. Y esto es lo que queremos que desde Java se guarden cosas acá. Entonces, para lograrlo vamos a tener este método buscar conexión, que va a preguntar. La idea es que se establezca una conexión siempre y esa conexión permanezca establecida. Cada vez que vayamos a guardar, se ejecute alguna sentencia en código SQL. Ese código SQL va a estar embebido dentro de lo de Java. De esta clase solo tenemos que memorizarnos 2 cosas, y yo les aconsejo que una vez que la tengan, que le pasemos el código o le saquen captura, que se tomen el trabajo de tipearla para ir entendiendo cómo es que está funcionando internamente. Pero básicamente Profe, voy a perdón que mandar... corte un segundo. Sí, Y Jorge Pascual pide si no puedes agrandar un poco, que le debe Ah, estar costando ver. a ver Eh, ya, ahí. para que no fíjese, ahí le sigas estaba avanzando. contestando. No, sí. Por eso, ¿ahí ves bien, Jorge? Pues bueno, está oscura la letra y pues se complica, pero ahí ves.
¿Ven todos en general, chicos? El Igual esto se va a pasar después, pero el profe, para que no esté explicando y no se vea. Ya dicen que sí, profe, te dejo seguir ¿Ya explicando. ven? Vamos al oculista. Sí, La sí, todo tip. bien. Bien. Perfecto, gracias, Jorge. Bueno, entonces, dos líneas son importantes adentro de este método buscar conexión, que yo le puedo haber puesto establecer conexión, lo que sea, pero lo que hace justamente es establecer una conexión, buscarme una conexión. Así que no sería un mal nombre para llamarle. Yo le puedo llamar como quiera porque es mi clase conexión, ¿sí? Lo importante es que este es un método que me va a devolver un resultado que es un objeto connection, un objeto que estableció la conexión. Pero no quiero establecer una conexión si ya existe una, así que lo primero que tengo que fijarme es si no hay ninguna conexión, entonces voy a comparar esto. Si la conexión está nula, es que todavía no estableció una conexión. Y si no, la voy a establecer. Si no está nula, si es distinto de null, voy a entrar a este if. Y cuando entre, voy a ejecutar estas dos líneas que yo les pinto en rojo. La primera nos sirve para cargar el driver, en este caso es el driver de MariaDB. Así que, ¿qué voy a tener? Que escribir class.forName. Esto lo que hace es cargar un driver de clase, en toda esta librería que nosotros pusimos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. org.mariadb jdbc.driver. Y este es el famoso JDBC, el bridge, el puente que yo les decía entre ambos sistemas. Ahora que yo ya tengo cargado el driver con el que planeo conectarme a mi base de datos, puedo establecer la conexión. Y esto lo voy a hacer con un elemento llamado Driver Manager. Si ustedes se fijan, es lo que les está nombrando. Esperen que ahí les busco. Es lo que les está nombrando acá en la guía de ustedes, ¿sí? Les está hablando de un driver manager cuyo único método es este que es getConnection, ¿sí? Entonces, este driver manager utiliza o implementa la interfase driver y esto la interfase connection, que esta interfase connection tiene métodos importantes para cerrar la conexión o, una vez establecida la conexión, crear sentencias. Estos statements. Sé que son muchas librerías nuevas que van a tener que usar, pero créanme que tienen un sentido cada una de ellas, ¿sí? Esto lo que va a hacer es crear sentencias, ¿sí? Y las sentencias tienen código SQL embebido. Entonces, básicamente lo que yo tengo que lograr es, primero, conectarme y después ya puedo empezar a hacer un insert, un update, un delete, lo que quiera desde Java. Porque puedo crear una sentencia que se abre, impacta contra la base de datos, se cierra. ¿Sí? Y esta última clase la vamos a necesitar más adelante cuando, por ejemplo, de la base de datos vengan cosas y yo las quiera recibir. Las quiera recibir. Esto puede ser cosas que se generaron desde la base de datos o conjuntos de resultados cuando yo quiera traer una lista de registros, ¿no? Quiero hacer un paréntesis acá, nunca confundan lo que es un objeto con lo que es un registro, ¿sí? Un registro dentro de la base de datos tiene nada más que, es lo que hicimos nosotros en la base de datos, tiene datos, columnas de un tipo de datos, pero no tiene métodos, que sí tiene un objeto tiene código adentro, además de esos atributos tiene código, entonces no son para nada igual. Sí podemos decir que una tabla va a guardar la parte persistente de un objeto. Entonces yo quiero persistir ese objeto en un registro. Y a veces quiero de ese registro reconstruir los objetos, como haríamos con un statement que me permita hacer un select y me traiga todas las mascotas que yo tenga en mi base de datos, ¿sí? Y me las muestre tal vez en un JTable, en una tablita, o los pueda mostrar en cualquier cosa, los quiera guardar en un array list como yo quiera, ¿no? Entonces, sacando en limpio, Driver Manager carga nuestro driver. Connection es el objeto que me permite establecer la conexión. Statement lo vamos a usar para impactar contra la base de datos usando SQL embebido en código Java, o sea, adentro, incrustado entre el código Java. Y el result set es la última, que es la que nos va a devolver un conjunto de resultados que provengan de la base de datos. Ya que tenemos, está claro esto, ¿no? Creo que sí. Las tablas siempre se colocan en singular, porque ya se sabe que un conjunto de registros hace
el conjunto de alumnos, entonces uno le nombra alumno, mascota, libro, el conjunto de todo eso formaría el plural, pero lo que guarda es un libro por registro, por ejemplo. Bien, entonces que ya tenemos esto, de las dos líneas que yo les digo que son importantes, la primera carga el driver y siempre es igual, class.forName. Ustedes con que escriban class, después el mismo IntelliSense cuando ponen un punto les va a traer las funciones, los métodos forName. El primero usa un string y el otro ya tiene distintos tipos de cargas del driver. Nosotros vamos a usar el método básico. El string que le voy a pasar es el driver que voy a estar utilizando. La segunda es el driver manager. Dijimos que cargaba este driver y establece la conexión. Entonces, ya que está cargado, hago un punto get connection. Paréntesis, connection está en inglés y es con doble N. Este get connection necesita de 3 valores válidos. Por ejemplo, el primero va a ser la URL de la base de datos, siempre. La segunda, el usuario, y el tercero, el password. Que yo los puse como atributos de mi clase para que quede prolijito, ¿no? Entonces, esto es una conexión que dependiendo de lo que llegue, yo no la tengo que modificar. Si acá me llega la base de datos tienda, haré tienda. Si llega a universidad, haré universidad. Y si llega fielpet, haré fielpet. No tengo nada que cambiar. La URL llega todo como parámetro. Pero ustedes podrían no tenerlos como parámetro y acá establecer la cadena directamente. Decir, bueno, acá le pongo directamente el string, acá le pongo otro string y acá le pongo otro string y ya le dejo puesto. Pero van a tener que adaptarlo en cada conexión. Entonces, bueno, de esta forma con este constructor nos queda más fácil. Las dos líneas van juntitas y dentro de un bloque try. Creo que igual la línea class for name puede ir afuera y la que va a alargar error es la otra. A ver, pero bueno, ustedes pónganlas adentro de un bloque try catch. Ven que ahí larga un error, me No, me dice, parece que no se puede, profe. sí, hay una que se puede, que la pueden poner, creo que afuera. He visto clases conexión en donde las ponen afuera y no tienen problema. Pero esta pueden, fíjense lo que dice Te está unsupported diciendo exception. class not, por el class not found exception, te Claro, obliga a encerrarlo. Es una excepción claro. declarada. Por eso De te está hecho, obligando a ponerlo. claro, creo que esta es la que, una de las dos se puede poner afuera. Yo lo he visto. Pero si, por ejemplo, ustedes no les parece mucho código, dicen, bueno, a ver, no sé cómo hacerlo, todo eso yo lo borro. Digo, vamos a hacerlo más sencillo. Un if, ven que ahí el driver manager, bueno, acá sí lo está pidiendo. Esto, digo, si la conexión no está establecida, cargo el driver y establezco la conexión. Y después retorno la conexión. Obviamente que esto me va a decir, hay un problema con esto, puede largar una excepción. ¿Qué excepción puede largar? Bueno, podrían ocurrir distintos eventos. La primera podría ser que no encuentra la base de datos o no puede cargar el driver, ¿sí? Esto deriva en dos tipos de excepciones, la SQL exception o la class not found exception, ¿sí? Entonces yo acá les aclaro, si me olvidé de importar la librería, no la tengo puesta acá entre las cosas de mi proyecto, o si yo no lo puedo cargar al driver o no encuentra la base de datos, podría decantar, no puedo acceder en una de este tipo de excepción. Y acá lo que utiliza es una clase loggerLever que lo que hace es de darnos, esto es algo de las excepciones, nos dice no se puede cargar, la excepción se produjo tal y tal, nos muestra la excepción que se puede guardar. Pero yo perfectamente ahí puedo, si no tengo ganas de todo esto, puedo escribir un cartel que me diga no se puede establecer, ¿sí? Entonces, esto es lo que importa, que capture la excepción y me informe qué excepción fue. El otro código lo genera solo cuando yo hago este encierre entre el try y catch. Si no se acuerdan, las excepciones son algo que permiten que el sistema no caiga y deben ser manejadas para es que el sistema no crashee, ¿no? Entonces, bueno, esta clase es básicamente la que me va a permitir, y estas dos líneas, conectarme con la base de datos, establecer una conexión. Si se fijan, este método getConnection, a partir de una URL, un usuario y un password, devuelve una conexión. Y conexión es una variable de tipo connection, ¿sí? Entonces, lo que me interesa de esta clase es que me devuelva el objeto connection. Y es lo que hace este método. Devuelve un connection.
Obviamente, si esto yo lo vuelvo a llamar la segunda vez, esto me va a decir que no es null, que está establecido. Entonces, va a saltar al final y va a devolver la conexión que está establecida para que yo no establezca una segunda condición. ¿Sí? Y bueno, y esto es cuanto a la clase conexión. ¿Sí? Está bueno, como les digo, que la estudien en detenimiento porque esta clase la van a tener en varios proyectos y es tan sencillo como poner los tres valores que me interesan, su constructor y un único método, getConnection o establecer conexión, que si la conexión es, es nula, establezca llamando con class4name y por último establezca la conexión, ¿sí? Devuelve la conexión acá, invoco el driver, después establezco. Y ya está. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, voy a tomar un ejemplo que puedo hacer yo a través de una base de datos. Mi base de datos yo le llamé FielPet y básicamente tiene una única tabla por simplicidad. Esta tabla es mascotas, tiene nombre, raza y una mascota que está activa, habilitada o deshabilitada, ¿sí? Esto podría servir tal vez para una veterinaria, algún refugio de animales, como sea. Desde estructura nosotros podemos, estoy hablando en PHP-MyAdmin, acá dentro de MariaDB, nosotros vamos a tener la estructura de nuestra tabla y con examinar vamos a ver los registros. En este caso tengo 5 registros, Firulais, Kitty, Champion, Florais y Mordiera son mis mascotas. Este último lo acabo de agregar, lo hice a través del código. Es decir, que yo desde Java lo que hice fue crear una Java Main Class, que es la idea de lo que hagan ustedes hoy, en mi clase Java Main, bueno, este es un formulario, ¿no? Pero yo le llamé prueba Java, ¿no? Y lo que hice fue crear acá, fíjense que ahí guardé el objeto. En este momento lo que vamos a hacer es guardar una nueva mascota que se va a llamar Garfield, que es un gato naranja. Esto se hace siempre para ver si vos podés guardar o no en la base de datos. Si te pudiste conectar y pudiste guardar algo, estás en buen camino. Después, lo que sigue es mejorarlo a esto, ¿no? Porque, pero la primera prueba la van a tener que hacer desde el main. Después, esto mismo ya saben que ustedes, en vez de hacerlo desde consola, lo van a hacer a través de una vista como la que recién yo les mostraba. Pero vamos a reemplazar por ahora la vista de formularios hecho con GUI para hacerlo desde el main. Una vez que le salga desde el main, las vistas las pueden agregar para que ya no lo tome desde el main, sino que lo haga desde la vista, ¿no? Entonces, en mi proyecto, entonces yo voy a trabajar con esa misma base de datos de una tabla y por tanto voy a tener una entidad, la entidad mascota, ¿sí? Esta es la capa del fondo. En este caso yo voy a tener una mascota con un ID en -1 y esto tiene que ver porque yo estoy poniendo que la base de datos sea la que determine qué número va a tener dentro de la base de datos cada mascota, es autoincremental. Entonces, los datos que a mí me interesa rellenar son el nombre y la raza de la mascota y si está activo. Esto puede ser un campo boolean, que si ustedes después lo guardan, como vimos la vez pasada, esto se pasa a un tiny int, mientras que los strings se pasan a un varchar. Ponemos los constructores. Algún constructor va a ir con ID. Esto lo vamos a hacer cuando, por ejemplo, utilicemos un update. Bueno, cuando hagamos un insert, por ejemplo, yo no le voy a pasar el ID porque el ID lo va a determinar la base de datos. Pero a veces quiero hacer un update y entonces tengo que tener un constructor sobrecargado que tenga también el ID o un constructor vacío también, ¿por qué no? En este caso también puedo setearle el valor -1 a la mascota. ¿Y qué más? No tiene más nada. Esto tiene los getters y los setters y un método toString para que me muestre la mascota. Entonces, en mi proyecto yo debería tener un paquete que tenga todas las entidades, por ahora hay una sola, un paquete que tenga la vista, en este caso mi Java Main Class, y un paquete que me haga la persistencia. En este caso voy a tener la conexión, que yo le llame mi conexión, y la otra clase es la clase mascota data. ¿Mm? Mascota data es una clase intermedia que va a ser la persistencia de estos datos, que va a tomar lo que yo le mande desde acá, desde esta clase, bueno, desde la, desde la Java Main Class, yo voy a crear un objeto. Por ejemplo,
masco, le llamé yo. Masco de tipo mascota, new mascota, y le paso todos sus parámetros. El nombre, la raza y un estado boolean. Y con este objeto que yo creé que no está persistente, lo voy a persistir. Y para esto, primero, entonces voy a decir acá, paso 1, crear un objeto. Paso 2, conectarme a la base de datos, porque si me puedo conectar, entonces recién ahí lo voy a poder guardar. Así que conectarme a la base. Y una vez que me conecté, el paso 3, que sería persistir, impactar contra la base de datos y guardar esta mascota Garfield, ¿sí? Entonces, para hacerlo, yo necesitaría llamar a algún método que me permita hacer este guardado. Entonces, si se fijan, yo hice acá, este es un método interno, privado, ¿no es cierto?, que estoy llamando. Le voy a pasar la mascota y lo que estoy haciendo esta vez es usar mi conexión con el URL. ¿Vieron que yo en el constructor les dije que le pasaba un URL? Bueno, es este URL. Mi base de datos va a estar guardada y se va a llamar fielpet dentro del localhost. También le voy a pasar el root y nada como contraseña. Ahí tenemos los 3 argumentos, 1, 2 y 3, que van a ir al constructor, se van a establecer. Estos argumentos van a la clase mi conexión, son los que llegan acá, que llegan ahí, URL, usuario y password. Y una vez que yo ya los tenga, lo que sigue es establecer la conexión y guardar la mascota. Este sería mi paso 3. Impacto contra la base de datos. Impactar. ¿Mm? De hecho, esto llama al método, así que la conexión estaría acá. Establezco la conexión y impacto contra la base de datos. Digo impacto porque hace un cambio en la base de datos que puede ser actualizar algo, borrar algo o agregar algo a la base de datos. Pero algún cambio en la base de datos desde Java. Entonces, esto, si se fijan, lo voy a hacer a través de una clase data, que lo único que tiene adentro es código, son métodos para hacer el SQL en la base de datos, ¿sí? Y para eso yo le voy a pasar la conexión que establecí. Yo acá establecí una conexión. Si se puede conectar, me va a devolver un objeto connection, recuerden, ¿sí? De hecho, fíjense, bueno, menos mi conexión tiene un atributo de tipo connection, ¿no? Si se puede conectar, me va a devolver eso, el objeto con la conexión. Y esa conexión se la paso a la clase mascota data. Vamos a ver qué tiene esta clase mascota data. Mascota data es una clase ficticia, intermedia, que yo tengo con el único objeto de guardar o buscar o listar mascotas desde la base de datos. Son todos los métodos que tiene, ¿sí? Tiene una conexión que viene desde acá. Vieron que esto que tiene un connection, yo acá le establezco esta conexión, ahí se está realmente conectando, y esta es la conexión, el objeto connection famoso. Primero está en null, pero cada vez que yo instancie un objeto de estos data, si yo tengo una mascota, voy a hacer mascota data. Si yo tengo un alumno, voy a hacer un alumno data. Si yo tengo, no sé, un libro, libro data. Es un nombre, es una convención para decir esta clase persiste, ¿sí? Y bueno, nada, simplemente establezco la conexión y una vez que la tengo establecida, y lo voy a hacer en el constructor de la clase mascota data, este es un constructor nada más, que recibe una conexión y la establece. Lo que sigue sería, ya queda establecida la conexión. Lo que sigue sería llamar a uno de estos 3 métodos, o guardar, o buscar, o listar. Yo dejé 3, pero podría haber más métodos. Yo acá podría poner un actualizar o un borrar, que lo saqué por simplicidad. Entonces, en el primero, fíjense que yo voy a recibir el objeto mascota que quiero persistir. ¿Y de dónde viene este objeto? Es el que creé en la clase, el objeto que yo estoy mandándole acá. Vieron que yo mandé esta mascota, en este caso, yo le tendría que haber llamado mascota, por ejemplo, o sí, mascota. Mascota le voy a llamar porque puede ser un perro, puede ser un gato. Entonces, con este objeto mascota, yo voy a tratar de crear el objeto data y guardar esta mascota. Entonces, este es el método que me permite guardar. Si se fijan, acá yo hago punto y me salen los 3 métodos que me importan: buscar mascota, guardar mascota o listar mascota. Son los 3
que yo he dejado en esa clase. Y el que me interesa primero es ver si puedo guardar algo en la base de datos, si puedo guardar cualquier gato, perro, lo que sea, y puse una tabla muy sencilla para asegurarme de poder guardar. Germán, levantaste la mano. Y cada método de eso tiene un try catch para asegurarse de que no pasen los datos mal, Tal me cual, imagino. seguramente. Muy bien, Hay que muy bien. hacerlo, claro, hay que hacerle. Sí, adentro, fíjense, ahí voy a ir al método guardar y fíjense, voy a reducir un poquito el código porque está muy grande. Fíjense que lo que tiene es un código adentro y está dentro de un bloque try catch, tal cual vos lo decís. Y esto es porque puede largar una excepción. Esa excepción es una SQL exception, es decir, que tal vez mi consulta esté mal hecha. Ustedes ya aprendieron la vez pasada a hacer estos insert. Y si se fijan, para guardar algo en la mascota, tendrían que decir insert into, mascota, y unos comodines. ¿Mm? Entonces, si yo me fuera allá, es tan fácil como yo me voy acá a la pestaña SQL y fíjense que acá tienen las consultas prealmacenadas. Ya parándome sobre la tabla de mascota, ya me crea todo esto. Los apóstrofes estos no son necesarios ponerlos afuera de acá ni adentro de acá, así que no los pongan. Entonces yo puedo decir insert into mascota. Esto también es opcional, es decir, que puedo yo no tener las columnas listadas. Eh, si, si las puedo listar mejor, de hecho de acá mismo las pueden ir agregando a la consulta, pero lo que voy a guardar acá son valores. Y acá los valores separados en coma deberían ser, por ejemplo, un nombre, qué sé yo, eh, Lily, que se llame la mascota, después separado por coma la raza, voy a poner que es también qué sé yo, una gatita, y voy a poner, qué sé yo, un estado, puede ser true. Acá hay un cuarto parámetro que yo, bueno, que va a ser el ID y que tal vez yo deje que la base de datos lo guarde solo. Pero bueno, básicamente esta misma consulta yo la podría copiar y pegar allá. Pero si yo la dejo así, me va a guardar siempre Lili, Lili, gatita, Lili, Lili, gatita. Entonces no quiero que me guarde siempre lo mismo. Y lo que voy a hacer es entonces poner comodines acá, poner valores que pueden ser variables, que tal vez estos valores van a provenir de las cajas de una pantalla, ¿sí? Vengan desde unos text fields, de unos combos, lo que sea. Entonces yo me voy a ir acá y voy a poner en un string la query que yo voy a hacer. Le puedo haber llamado como yo quiera, ¿sí? Ahí puede ser, es un string, que después lo va a transformar mi statement, mi prepared statement. Vieron que acá en el apunte les habla de esos statements. Habíamos dicho, bueno, ahora que el statement va a hacer la consulta embebida. Ya establecimos la conexión. Paso siguiente, establecer ahora la consulta. Entonces, para hacerlo, yo voy a entrar a esta clase data y en el método guardar voy a poner un insert. En el método borrar voy a poner un delete. En el método buscar voy a poner un select, ¿sí? Y los que más me importan hoy y que pueden hacer es un insert, que sería guardar, y un select, que sería traer una mascota. Así puedo guardarla y puedo traerla, soy feliz. ¿Mm? Entonces, con que tengan estos dos métodos, el resto ya después los van replicando, los van adaptando. Entonces, para el primero simplemente vamos a utilizar este statement o una variante conocida como prepared statement. Prepared statement es una sentencia preparada, adaptada, más prolija que usar la otra, ¿sí? Y yo, fíjense que acá tengo mi consulta, insert into mascota, los tres campos no paso el ID, porque el ID quiero que lo defina la base de datos, está definido de hecho como un campo autoincremental, si vamos a la estructura, ahí bueno, voy a salir de la consulta, pero esto si se fijan tiene un campo autoincrement. Pero si no fuera autoincremental, sí que le tengo que pasar el ID. Pero acá, como yo quiero que lo defina la base de datos y despreocuparme de qué número voy a tener, no lo paso y lo pongo autoincremental. Y eso que me lo regenere la base de datos. Obviamente tengo que buscar una forma de que me lo devuelva. Ahora, seguimos con nuestra consulta. De todo esto llegan los values. ¿Qué valores le voy a poner? Y bueno, esto va a insertar de a un registro por vez, pero ya saben que esta consulta permite insertar de a muchos registros por vez. Yo voy a mandar uno solo, de los cuales los valores que vengan acá, que le voy a setear a estas tres columnas, a estos campos, van a ser valores que vengan de el objeto mascota. ¿De cuál objeto? De el que yo creé en el main o en la pantalla visual.
saqué sus valores de los campos de texto y armé un objeto mascota. Ese objeto mascota es el que quiero persistir. Entonces, esto, ¿qué voy a tener que hacer con este string que hice yo acá? Ahí les pongo paso 1. El paso 2 va a ser armar el prepare statement. Prepare statement es un objeto como cualquier otro, como connection y demás, y lo tienen que importar acá arriba, ¿ven? Prepare statement es para armar una sentencia preparada de SQL. Entonces, con la conexión que yo trabajé, vieron que yo les hice establecer primero una conexión. Entonces, esta conexión armamos el prepare statement. Prepare statement y le paso la query. Si esto fuera un sistema que yo le paso el ID y que no genera nada a la base de datos, con eso ya está, ¿sí? Simplemente armo un insert y con eso lo transformo en un prepare statement. Lo que sigue es reemplazar los comodines. El primer comodín lo voy a reemplazar por el que tiene el número 1. Y voy a decir set string porque es un valor string. El nombre y la raza son string, así que voy a pasarle 2 string. ¿Qué podría yo acá pasarle un string? Qué sé yo, por ejemplo, así, podría pasarle acá mismo un string y decir Lali, se llama, mi gata. Pero obviamente me guardaría siempre Lali. Entonces yo quiero que eso venga del objeto que yo armé. ¿Y de dónde lo saco? De M, de tipo mascota, .getNombre, uso su getter y esto ya me devuelve el nombre del objeto, la raza del objeto. Y como es un boolean, voy a usar un set boolean. Acá hago paréntesis. Lo tomo del objeto y lo seteo al prepared statement. Este setter no setea en un objeto, sino que setea en un comodín. Ahí estoy seteando o reemplazando lo que viene en el 1. Lo que viene en el 2 lo va a reemplazar en el segundo comodín y lo que viene en el 3 en el tercer comodín. Es por eso que tienen que coincidir los tipos de datos de estos tres en la base de datos con los que vienen en el objeto. O sea que si yo defino la mascota de una forma, traten de que en la base de datos se llame igual y acuérdense cómo se llaman las columnas, porque este es el nombre exacto de la columna que yo le doy en la base de datos. No puedo poner una cosa parecida. Fíjense muy bien cómo se llamó la columna en la base de datos, o pueden hacer la vieja confiable, que es generar una consulta acá a través del código como podría ser, que sea un insert, y se traen el nombre de las columnas que son estos de acá, ¿sí? Si falla eso, no va a guardar, va a dar una excepción. Bueno, entonces, ya que reemplazamos los tres comodines, hay que ejecutar la consulta, el statement. Entonces, 1, armo el string. 2, está acá escondido, pero generen la prepare statement. 3, reemplazo y ejecuto la consulta. Y con eso ya estarían impactando en la base de datos. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Sé que no he parado, pero bueno, ahí vamos, el tiempo es tirano. ¿Sí? Después esto lo vuelven a ver tranqui ustedes. Genial. Bueno, cualquier cosa, si no, volvemos a hacer un ejemplo, les hago un ejemplo mejor, más grabado, pero bueno. Bueno, entonces, ya que tenemos esto va a ir dentro de un try catch, nos va a obligar el mismo NetBeans, va a decirle, oiga, esto puede largar error, métalo dentro de un try y un catch, y bueno, y ahí está, metí todo el código peligroso en un try catch. Ahora, voy a expandir esto. Yo comenté algo acá, y es porque esta query, el prepare statement solo recibe la query, pero a veces yo quiero que me devuelva algo de la base de datos. ¿Y qué quiero que me devuelva acá? La llave que me generó, la clave primaria. Y entonces es que entra este segundo argumento. Statement, punto, y ahí tienen esta constante que es return generated keys. Son las claves que pudo haber generado al guardar. Cuando guardó, la base de datos le dio un código autoincremental y ese código lo quiero. Quiero saber qué número le dio la base de datos y por eso es que entra en juego este segundo argumento. Y acá es donde, si yo lo tengo, voy a necesitar de la última clase que les nombró acá en la guía. Hablamos de el result set. El result set recibe todo lo que viene de la base de datos y en este caso es una clave que fue generada, una llave primaria que se generó allá y la quiero para que sea el ID del objeto acá. O podría venir un registro entero, no solamente una llave. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que se devolvió. Entonces,
Lo que sigue sería recuperar lo que vino de la base de datos y asignárselo ¿a quién? Al objeto mascota. Entonces, sí, declararemos un objeto result_set y a ese siempre la línea es la misma, getGenerated_keys, que me devuelva las llaves que generó y las guardo en este conjunto. Las recupero de la base de datos. Y después digo, si esto es un iterator, fíjense que el método next nos dice si había algo más. Si existe algo en este result_set, bueno, entonces setélo a el objeto ID. Seguramente esto me va a devolver una sola cosa porque hablo de inserté un solo registro, así que me debería devolver un solo objeto, un solo registro, ¿no? De datos. Entonces, lo que voy a hacer es tomarlo del result_set, este RS es el result_set que acabo de definir arriba, y seteárselo a la mascota. Lo tomo al primer elemento, al primer argumento que tenga, la primera columna, que es la única, porque no hay otra, y se la seteo al objeto mascota. Ahora, ya si no existe nada, si el result_set no me devolvió nada, puede ser que la base de datos no lo está generando automáticamente porque me olvidé de poner el campo incremental y debería poner un cartel que diga, no lo pude recuperar. Pero normalmente va a venir y me va a devolver el número que le dio a la base de datos, qué sé yo, 447. Entonces yo me olvido de tener que darle un valor al objeto porque la base de datos lo hizo por mí. Por último, debo cerrar el statement, ¿sí? Creo un statement, reemplazo los comodines, lo ejecuto, ¿sí? Y después recupero lo que traje. Esta parte es opcional si es que ustedes, la base de datos, lo hace autoincremental. Si ustedes le van a dar el ID, esto no hace falta colocar. Por último, cierro la conexión y muestro un cartelito para que yo me entere de que se pudo guardar. Entonces, finalmente, eso sería todo, digamos, para insertar algo. Ahora, ¿cómo hago para traer algo de la base de datos? El segundo método que voy a mostrarles hoy es el de buscar mascota. Buscar mascota es un método que recibe un ID, por ejemplo, si yo digo quiero recuperar la mascota 4 o la mascota 10. Bueno, a partir de un ID me devuelve un objeto mascota reconstruido. Es decir, que me va a devolver todo un objeto con los datos de la mascota. Y esto lo vamos a lograr con un objeto mascota que inicialmente está en null. También voy a tener el string SQL que yo había armado antes, select asterisco from mascota. Esto, si yo no le pongo un where, me va a devolver todas las mascotas del mundo, todas las que tenga. Pero yo digo, no, quiero la 10. Ah, bien, entonces where ID, el que venga por acá. Por eso reciben entero. Entonces yo voy a querer la mascota 10. Como hay un comodín, voy a tener que reemplazar en el prepare statement. Declaramos prepare statement y le pasamos el SQL. Acá no hay un return generated keys porque no está generando nada. Simplemente conexión.prepare statement, paso 2. Acá se los voy nombrando, paso 1, paso 2, armo el prepare statement, paso 3, reemplazo el comodín y ejecuto. Noten que acá el ejecute es un execute query y no es un execute update como sería el otro. Si no tienen muy claro de qué tipo, qué instrucción tengo que hacer para ejecutar, cuando ustedes tienen el objeto prepare statement, van a tener una cosa así, X, y ya sale ejecute o ejecute update, y execute query se usa cuando yo tengo un select, nada más, ¿sí? Lo uso para cuando tengo un select y le paso la query del select. Pero si no, puedo usar execute o execute update si quiero insertar o actualizar. ¿Eh? Aparte, profe, devuelven dos cosas distintas. Uno devuelve una result_set y el otro creo que un int. Tal También es cual. el detalle. Ajá, está buenísimo eso. Como dice ahí este S, esto va a devolver un conjunto de registros, básicamente. Entonces, como acá pueden venir muchas, yo lo que voy a hacer es meterlo dentro de un while y decir, mientras haya cosas en el result_set, voy a ir armando un objeto mascota. Obviamente que acá me va a traer una sola mascota porque le puse la 10, nada más. Pero como recién les decía, si yo no pongo este where, me va a traer capaz que un result_set con 8 mascotas, con 5, con todas las que tenga. Y entonces el while se va a encargar de ir armando una y otra vez la mascota para guardarla en algún array list, por ejemplo, para guardarla en algún
hasset, qué sé yo, lo que ustedes quieran dentro de Java. Recuerden que acá lo que estoy haciendo es traer un registro y convertirlo en un objeto. Entonces, para eso voy a instanciar un objeto mascota, ya que esto estaba en null. Pude haberlo instanciado allá afuera, pero bueno. Y le vamos a setear cosas usando los setters del objeto mascota. Entonces, ¿qué le voy a setear? Y todos los campos, todos los atributos de mi objeto. El ID, el nombre, la raza, y si es activo, todo esto del objeto M, mascota. Mi clase mascota, los que tengo acá. ¿Y de dónde saco todas esas cosas? Y las saco del result set, obviamente, del result set al objeto. En la otra, en el insert es al revés. Fíjense, del objeto a la prepare statement. ¿Eh? En cambio acá va al revés. De el result set a el objeto. Y ahí voy seteándole un entero al ID del objeto. Un string al nombre del objeto. La raza a la raza y el boolean que probablemente viene, estas son las columnas, ¿sí? ID, nombre, raza y activo son las columnas. Lo que estaba en esta columna dentro del result set, que me lo mande a el boolean activo. Guille, rapidito. ¿Qué tal? Buenas noches. El result set entonces es un arreglo exclusivo para traer las cosas que se traen de SQL, Espectacular, así ¿correcto? es, tal Eh, cual. Eso lo, eso lo en Java lo puedo recorrer y lo puedo meter en otro arreglo propio de Java, cualquiera que sea conveniente por el formato de la información. Exacto, exacto, tal cual decís, Guille, es así. Eso es lo que trae. Trae uno o más registros, están separados por las columnitas y todo eso que tengo que hacer, transformarlo en un objeto, en una instancia de clase. Que eso después incluso le puedo hacer un add para agregarlo a un array list de objetos similares, ¿no? O puedo, no sé, agregarlo a un arreglo de objetos, a lo que yo quiera. Una vez que yo lo transformé en objetos, ya es parte de Java, volvió a Java. Lo traigo de MariaDB y volvió a Java. Entonces, bueno, Perfecto. Profe, ahí, perdón que lo interrumpa, pero ya son 20:55. sí, Ya ya para estamos que... cerrando, ya estamos cerrando. Claro. Ejecuto entonces un ejemplo de cómo va a ir todo esto y, y ya cerramos. Entonces, miren, em, esto me traería un solo objeto mascota. ¿Qué debería hacer si quiero devolver muchas mascotas? ¿Qué debería devolver acá arriba? Una lista, ¿sí? Una array list. Entonces, este mismo código, si lo copian y lo pegan, lo pueden adaptar para que me devuelva el select muchas mascotas. Entonces, yo acá estoy devolviendo una lista entera de mascotas, es el mismo código, nada más que al select yo no le puse un where para que no me restrinja nada y que me devuelva las 5 o 6 mascotas que tenga. Y lo único que va a cambiar es que además le voy a armar una array list acá para que se vayan guardando. En el while armo la mascota y hago un add para guardarlo en el array list. Siguiente, otra mascota, la agrego al array list. Otra mascota, la agrego al array list. Así es que este método debería devolverme una lista de 6 mascotas en lugar de una sola, porque yo acá quiero todas mis mascotas. ¿Sí? Así que bueno, eso a probarlo, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar desde nuestra clase principal, no es esta, desde nuestra Java Main Class, que se llama prueba, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces yo lo voy a ejecutar paso a paso. Fíjense que la primera línea que se está ejecutando, ahí va, es la que dice principal, la que está en verde. Bueno, voy a empezar a recorrer todas estas cosas para crear... perdón, es que esto lo que está haciendo es crearme los formularios. Miento. Entonces no lo vamos a poder hacer porque tengo dos main, uno con la versión de consola y la otra con la versión de pantalla. Pero bueno, básicamente ahora vamos a grabar este Garfield, que yo no lo tengo, lo vamos a tener que hacer rapidito porque no tenemos tiempo. Pero si se fijan, acá yo tengo guardadas 5 mascotas, algunas en distinto estado de otras. Entonces yo voy a ejecutar desde este proyecto, botón derecho, Run File, y lo que va a hacer es ejecutar esto. Fíjense que me dio el guardado, lo que hizo fue armar el objeto, conectarme con la base de datos,
Esta conexión me llama a este método de abajo, establece a fielpet, como se llama mi base, root y el usuario, y una vez que lo tiene, llamamos a mascota data con el guardar de esta mascota que yo creé. Esta mascota es la que se fue. ¿Sí? Entonces, si nos vamos ahora a la base y refrescamos, la mascota tiene que estar. Esta es la prueba que ustedes tienen que hacer. Si logran que guarde, siéntanse felices porque ya está, ¿sí? Es este el objetivo. Que guarde una clase, la primera entrega va a ser esa, que logren guardar una clase y obviamente que si yo invocara también al listar, yo podría perfectamente llamar acá a... podría llamar con mascota data, por ejemplo, mascota data, punto, y ahí me va a salir el método que era buscar mascota. Yo quiero las 6, que era la que acabo de guardar, y esto recibía un ID, si se acuerdan, y ahora lo vuelvo a ejecutar. Bueno, va a guardar una más, acá voy a comentar esta, y va a traerme la mascota, o debería traerme la mascota. Ucha, bueno, esperen que me generó eso. Ahí va. A Ya ver. están cerrando la sala, están cerrando todo, profe, los están echando. No, ustedes tranquilos. No, Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. no. Bueno, ¿Viste lo que son? bueno. Tranquilos, si el asado puede esperar, no hay problema. Hoy es ¿A viernes y dónde hay su que ir a cuerpo lo comer? sabe. Bueno, hagan esa prueba, espero que se haya entendido. Si no, en todo caso, ahí le vamos a hacer otros videitos más. Ese puede hacer alguno, otro le puedo hacer yo. Hay otro video que también hay del turno mañana de Cristina, que hace otro ejemplo similar y les va a explicar un poco más de esto, ¿no? Así que tienen un montón de datos y confío en que lo van a poder hacer bien. Y cuando les salga bien, ahí sí, a brindar. A brindar. Ahí van claro, no sé, señores programadores, ahí van a ser. Bueno, yo después subo mi video también.